Una bendición el poder estar acá, el poder venir a alabar juntos a nuestro Dios. Saber que tenemos una familia aquí, ¿verdad? Que es nuestra familia con la cual podemos juntos glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios grande, es maravilloso y siempre agradecerle a Él por lo que Él hace en nuestras vidas. Por cierto que hoy tenemos a Dani que viene desde Ecuador, está aquí con nosotros saludando, visitándonos. Qué gusto tenerte. Y también tenemos una señora muy guapa aquí a mi izquierda, que es mi suegra, que también acaba de venir de Guatemala. Así que qué bendición que vamos a estar aquí juntos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Realmente estamos empezando una nueva serie. Estamos trabajando, estamos caminando en esta serie. Vamos a pasar las hojitas para que todos podamos seguir las notas y podamos. ¿Ya tienen todas sus hojitas? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Ok, muy bien. Estamos en esta serie del fruto del Espíritu. Hoy es nuestra quinta lección, se podría decir, o nuestra quinta parte de esta serie. Y sinceramente creo que podríamos decir la esperanza o el deseo de Dios es que nosotros, como hijos de Dios, podamos ser, podamos transmitir de su amor de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a la forma en que nos comportamos, de acuerdo a las formas que reaccionamos, que la gente pueda ver que tenemos un Dios real. Y que la gente pueda decir, wow, ellos tienen un Dios poderoso. Y la verdad es que nuestro deseo en esta serie es que aprendamos el fruto del Espíritu para que lo podamos vivir y lo podamos poner en práctica y podamos impactar a la gente que está alrededor de nosotros. Otra razón por la cual lo hacemos es porque el fruto en un árbol muestra qué tan saludable está el árbol. Entonces nosotros, a través de analizarnos y ver estos 9 elementos del fruto del Espíritu, podemos saber cómo estamos. Y entonces nos ayuda a analizarnos y ver cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana y qué tan efectiva es nuestra vida cristiana. Es como cuando vamos al doctor. Tal vez uno se puede sentir bien, tal vez uno puede sentir que todo está normal, pero cuando te hacen examen de sangre, podría el doctor ver algo y decir, fíjese que tiene que hacer algún cambio en su vida, en su dieta, porque esto no está bien. Y algo similar es con el fruto del Espíritu. Podemos ver, analizarnos y decir, ahí tengo que trabajar, en esto tengo que ponerle atención y tengo que caminar mejor. Así que tenemos que ver eso. Y lo último es también saber de que como cristianos tenemos la bendición de que podemos ir creciendo. Recuérdense que vamos a caminar hacia la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, ir caminando cada vez creciendo. Y cuando leemos esto podemos ver que hay tanto que podemos aprender, hay tanto que podemos mejorar, hay tantas cosas que podemos hacer en nuestras vidas, que podemos buscar de Dios cada día. Y yo les podría decir que si repitiéramos esta serie en unas cuantas semanas, encontraríamos cosas nuevas, aplicaría diferente a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, es tan amplia y tan impactante en nuestras vidas que podríamos crecer. Así que estamos en el capítulo 5 de Gálatas. Yo sé que ustedes tienen ahí ahí están en sus notas. Ese es el versículo en que nos hemos estado enfocando, donde dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nosotros podríamos ver y decir, bueno, ¿cuánto de esto se parece a mí? ¿Cuánto no se parece a mí? ¿Cuánto tengo que trabajar y cuánto no? Y esa es una forma en que podemos vernos. Pero también dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y saben por qué dice eso? Porque el fruto del Espíritu es algo que nosotros tenemos que tenerlo adentro para poderlo sacar. Entonces, para poder nosotros transmitir el fruto del Espíritu, necesitamos llenarnos de eso y necesitamos dejar de que Dios venga y nos llene de su fruto. Entonces, voy a transmitir amor si me lleno del amor de Dios. Y así cada uno. Quiero transmitir de ese amor, de esa paz, de ese gozo, de esa paciencia, pero porque me voy a ir llenando de Él.
Entonces, el fruto del Espíritu no es algo que yo solamente lo voy a leer, lo voy a aprender y lo voy a tener en teoría. Es algo que yo tengo que aplicar en mi vida, algo que yo me tengo que llenar para poderlo transmitir a otros. Entonces, como hemos hablado en estas semanas anteriores, el deseo de esta serie es eso: saber que tenemos que tener una relación con nuestro Dios, llenarnos de Jesús, llenarnos de nuestro Dios, llenarnos de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, llenarnos de eso de Él para que lo podamos transmitir. Entonces no solo es aprendido, es llenarnos. Y por eso es que dice la palabra de Dios, lo que estamos leyendo: contra tales cosas no hay ley, porque no es solo como una ley que aplica y uno lo marca, tiene que uno trabajar en su vida y llenarnos de eso. Entonces, ahí en sus notas pueden poner, por favor, donde dice no puedes aprender el fruto. Y eso solo es un recordatorio, ya sé que lo hemos hablado en las semanas anteriores, pero no puedes aprender el fruto, lo tienes que vivir para poderlo transmitir a otros. Y lo otro es que el fruto es el subproducto de quienes somos. Y su producto se refiere a un producto secundario. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, que ese es nuestro enfoque, vamos a poder tener ese subproducto, vamos a poder dar de lo que nos hemos llenado y hemos estado recibiendo. Muy bien, o sea que ese es el inicio de esta plática, pero recordando lo que hemos estado aprendiendo. Así que yo les voy a pedir que me acompañen, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Si nos podemos poner de pie, por favor, para quitarnos un poquito, y vamos a poner esto en las manos de Dios y que Dios sea el que nos bendiga. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permites estar en este lugar una vez más. Señor, hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado y oramos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, que lo que aprendamos lo podamos atesorar, lo podamos poner en práctica. Y, Señor, que podamos vivirlo y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios y puedes tomar tu lugar. No sé si alguno de ustedes ha ido, o cuántos de nosotros hemos ido a Chick-fil-A a comer. Y cuando vas, no sé si te has notado, pero yo se lo he dicho a mi familia, son súper amables, son muy buenas personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hasta uno dice, ¿será que así son todos? O me tocó una persona muy buena. Pero fíjense que hemos ido varias veces y cada vez que vamos, la gente es muy amable, pero siempre tienen una sonrisa en su rostro, los tratan a uno bien. Si uno pide algo, se lo dan con un gusto. Y es bien, al principio es como medio raro, se siente uno, pero después como que uno dice, qué bonito, qué buen customer service tienen estos. Este es un buen lugar de. Pero yo me imagino que obviamente tienen que venir, sé que es un lugar cristiano, los dueños, sí, tal vez eso es lo que han transmitido, ¿verdad? Y es muy especial el ir. Bueno, pues hoy vamos a hablar del quinto fruto del Espíritu y hoy vamos a hablar acerca de la benignidad. Y la verdad es que no sé, no sé cuántos de ustedes usan esa palabra en su lenguaje normal, benignidad. O sea, eres benigno. No, ¿verdad? Casi no se usa. Ahora en inglés sí se usa bastante porque en inglés es kindness. Y dicen, usan la palabra kind. Y se usa más, es más común. Pero en español no tanto. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y entra como en amabilidad, en ser buena gente, pero vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, primero quiero hablarles lo que significa benignidad. Y benignidad se deriva de la palabra griega que se dice así, no tengo la pronunciación griega, pero dice cherestotes. Y significa disposición amable de carácter y actitudes. Abarca ternura, compasión y dulzura. Esa es el significado, esa es lo que significa, de dónde se deriva esta palabra. Benignidad implica una predisposición natural y constante a la bondad y al bienestar de los demás. También tengo aquí, se manifiesta en una actitud amable, compasiva
y generosa, que se refleja en la forma de ser y actuar. Una persona benigna tiende a buscar el bien de los demás con gracia y ternura. O sea, en resumen, básicamente lo que quiere decir benignidad es una persona que se caracteriza por su amabilidad y generosidad y siempre busca el bienestar de los demás. O sea, amable, generoso y busca siempre el bienestar de los demás. Ahora, quiero comenzar con este versículo, que es Proverbios 11:17. Y dice así: el que hace bien a otros se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. Dice el que hace bien a otros. Entonces no está hablando de que lo hace para que la gente diga, vaya, qué persona tan agradable, qué buena esta persona. No, lo que nos está hablando aquí es que cuando nosotros somos así, nosotros mismos nos beneficiamos. O sea que el bondadoso, la persona que es bondadosa, la persona que es amable, a sí misma se beneficia. En otras palabras, Dios te hizo de esa manera. Dios te hizo de esa manera. Él nos da ese fruto del Espíritu. Y fíjense que es bien interesante, pero cuando nosotros hacemos cosas buenas por otros, cuando hacemos cosas amables, cuando somos amables, cuando tratamos a otras personas así, se liberan endorfinas en tu cerebro. Y esas endorfinas te dan la sensación de placer. O sea, se sientes bien. Me recuerda una historia, dice este señor iba manejando, iba regresando de su trabajo y dice que ya iba llegando a su vecindario y cuando iba a llegar, habían unas niñas vendiendo limonadas. De esas que ponen $1 vaso de limonada. Entonces dijo, ay, voy a hacer algo bueno hoy. Entonces paró y le dijo, ¿me pueden dar una limonada? Y le han dicho, sí, claro, con mucho gusto. Salieron corriendo, fueron a agarrar el vaso. Ustedes se imaginan la niña, agarraron el vaso así de arriba donde uno pone la boca, ¿va? Y ahí le echaron la limonada y se la llevan. Y le dicen, aquí está. Ok, ¿cuánto te debo? $1. Entonces él revisa y solo tiene $10. Y le dice, no tengo 10, ¿tienes cambio? Fíjese que usted es nuestro primer cliente, así que no tenemos nada de cambio. Entonces él le dijo, quédatelo, está bien, quédenselo, es de ustedes. Y se quedaron así las niñas, sigue, ¿en verdad? Es para nosotros $10. Y empezaron a saltar y salieron corriendo a su casa y le gritan a la mamá del dinero y sale y se ve. Entonces él dice, sigo manejando y estoy viendo por el retrovisor y veo que están saltando y que se están abrazando y le gritan a la mamá y abrazan a la mamá. Y es un momento así bien alegre para ellos. Y él dice, wow, qué bien se sintió hacer eso. Y esa fue su respuesta, cuando me dijo, wow, qué rico, qué bien que hice eso. Me siento muy bien por haberlo hecho. Y ahora yo me pongo a pensar cuando oí esa historia, decía, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso cada día? ¿Qué pasaría si todos los días atacáramos el día así, tratando de hacer cosas buenas? ¿Qué pasaría si todos los días decimos cosas amables? Si todos los días somos amables con las personas que están cerca de nosotros. No solo vamos a bendecir a las otras personas, pero también dice que nosotros vamos a ser bendecidos. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Pero ese es un fruto del Espíritu, la benignidad. Preguntando a personas, ¿qué significa benignidad? Como les decía, que no usamos mucho ese término en español tanto. Sí se usa, pero no lo usamos en nuestra plática normal. Muchas personas dicen, una persona benigna es una persona amigable, persona que siempre saluda con una sonrisa, una persona generosa, que no tienen problemas de dar lo que es suyo, que es muy considerado, ¿verdad? Son personas que no piensan en sí mismas tanto, sino que piensan cómo ayudar y agradar a otros. Alguien que es manso, alguien que es muy amable, que no está a la defensiva. Entonces, ¿cómo puedes tener amabilidad por dentro para que eso salga de tu vida como un fruto? ¿Qué podemos hacer? Y nos vamos a ir a Efesios 4:32. Y en Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La palabra que impacta aquí es sean de buen corazón. ¿Qué sean de buen corazón? Entonces, sean de buen corazón, básicamente dice que seamos amables. Pero esa amabilidad va a salir de un buen corazón, va a salir de un corazón que no está endurecido.
Entonces, es un corazón que no está duro, un corazón que no está así, que no está como piedra, sino que un corazón suave. De ese va a salir amabilidad. Entonces, por eso es que necesitamos llenarnos de nuestro Dios. Y fíjense que Pablo le habla a Timoteo. Le habla de Timoteo de tiempos difíciles, pero fíjese que se enfoca en problemas del corazón. No, y ustedes vamos a leer ahorita 2 de Timoteo de 3 del 1 al 5, que está ahí en sus notas. Pero si ustedes se dan cuenta, va a estar hablando de problemas del corazón, no tanto en esta situación no le está hablando tanto de guerras, de terremotos, de situaciones así. Está hablando de problemas del corazón. En 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, básicamente le está diciendo, irán a la iglesia, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obedientes a Dios. Y después le dice, aléjate de esa clase de individuos. Y ahí le está hablando problemas del corazón. Y entonces hoy quiero enfocarme en 4 palabras que están ahí, pero nos vamos a basar en 2 de Timoteo 3, 2 y 3, pero con la nueva versión internacional. Y en la nueva versión internacional, esta es una traducción viviente. Si usted la ven, ¿no está? Dice, y es lo que yo me quiero basar. No sé si me pueden poner la nueva versión internacional en 2 de Timoteo 3, 2 y 3. Solo porque sí quisiera decirles en qué me quiero enfocar. Entonces, dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Y hoy lo que quiero hacer es que me quiero enfocar en esas 4 Is: ingrato, impíos, insensibles e implacables. Entonces, creo que si nosotros trabajamos en esas 4 palabras en nuestras vidas, vamos a poder dejar de que nos llenemos de Dios y entonces podamos transmitir de su amor, de esa benignidad, de esa amabilidad. Pero tenemos que trabajar en estos 4 Is. Entonces le puse las 4 Is para que nos ayude a recordar el tema y podamos trabajar en eso. Entonces la primera es ingrato. Y ahí lo pueden anotar en sus notas. Ingrato. Y en paréntesis pueden poner sin agradecimiento. Entonces son 4 palabras que tenemos que trabajar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Obviamente las otras son importantes, pero me quiero enfocar en esas 4. Y el primero es ingrato, sin agradecimiento. Y ingrato, sin agradecimiento, y a veces se nos olvida y ya no somos tan agradecidos, y ya no nos impresionan esos atardeceres espectaculares. Ya no nos impresionan las playas. Ya no nos impresionan las montañas. Ya es algo común. Hemos perdido la admiración por aquello que Dios hizo, por aquello que Dios, por su creación. Por agradecer el aire que respiramos. Por agradecer los árboles, los pajaritos. Y se nos olvida. Y nos convertimos ingratos. Y estamos tan enfocados en lo que queremos que se nos olvida lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, y eso ya no nos deja que seamos agradecidos. Y podría ser que mientras más tenemos, más queremos. Y realmente nosotros deberíamos ser personas que queremos estar agradecidos con Dios en todo momento, a toda hora. Y realmente yo sé que si yo les pregunto, todos van a decir, sí, estamos agradecidos. Pero si de este punto en adelante Dios ya no nos diera nada de lo que pedimos, de lo que queremos, deberíamos ser personas que deberíamos decir, Señor, no importa, yo estoy agradecido contigo por todo lo que me has dado. Hasta aquí tú has sido bueno.
Y que no se nos olvide, y a veces se nos olvida de ser agradecidos. Hasta a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida cantar de agradecimiento. Miren, ahora podemos cantar en todo momento y ahora tenemos la facilidad de buscar en el teléfono miles de canciones de agradecimiento y poder estar cantándole a Dios, Señor, gracias. ¿Cuál es tu canción preferida de agradecimiento? Le puedes cantar a Él esa canción constantemente. Y ahora es mucho más fácil. No sé cuántos de ustedes se acuerdan en nuestra época cuando se usaban los Walkman, que le llamaban. Los jovencitos tal vez van a decir, ¿y eso qué ha de ser? Bueno, eran unas cosas cuadradas como un libro, que uno se lo ponía acá. Tenías que comprar un tape, un cassette, le llamamos nosotros. Imagínense de aquellos que todavía tenían cinta, ¿va? Se lo ponía uno en el Walkman y uno lo iba escuchando. Y tenías que ir con el ritmo de lo que iba en el cassette. O sea, iba un orden y tenías que oír todo el cassette, ¿verdad? Si no, tenías que retroceder. Y si retrocedías mal, se arruinaba la cinta y tenías que sacarlo y con un lápiz, ¿verdad? Eso era en aquellas épocas. Después salió el CD. Cuando salió el CD era, wow, buenísimo. Entonces ahora se inventaron ponerse aquí el CD también, el CD player que le llamaba. El problema era que cuando caminaba muy rápido, saltaba. Entonces se saltaban las canciones. Y así ha ido cambiando tanto, ¿verdad? Y ha pasado. Ahora tenemos la facilidad de agradar, de cantarle a Dios, de agradecerle. Fíjense que hay un libro que se llama La paradoja del progreso. Cómo la vida mejora mientras las personas se sienten peor. Y este escritor habla de que en un análisis es contradictorio como ahora, con todos los avances tecnológicos, sociales, económicos, todo ha mejorado, las vidas han mejorado, pero la gente se siente mal, se siente, hay una sensación de insatisfacción, de malestar en la sociedad. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nos sentimos, no somos agradecidos. Romanos 1, 8, 21, dice así. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Miren esto, es interesante porque dicen, hoy lo estábamos cantando, del poder de Dios, de cómo hemos visto su poder, su gloria, cómo Él ha hecho cosas maravillosas. Y a veces, y la gente no puede decir, no, pues yo nunca he visto. Claro que hemos visto su creación. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no decir, sí, Señor, gracias? Y dicen, ni le dieron gracias. Pero oiga esto, en Tito 3 y 5 lo vamos a leer también. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de su regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Wow, aquí está lo que es el antídoto. Recordar que se manifestó la bondad y el amor de Dios. Solo basta con recordarnos dónde estábamos antes. Estábamos hundidos en pecado, estábamos caminando con base a nuestra naturaleza, estamos dándole espacio a los placeres que nos alejan de Dios, pero Él, por su misericordia, se manifestó su amor y su bondad a nuestras vidas y ahora somos sus hijos. ¿No crees que eso es suficiente para darle gracias a Dios? Eso yo cuando lo estaba leyendo decía, wow, se manifestaron la bondad y el amor de Dios. La bondad y el amor de Dios, la bondad perfecta y el amor perfecto se manifestaron en nuestras vidas. ¿Cómo no estar agradecidos? Entonces tenemos que recordar eso.
Y cuando nosotros recordamos eso, recordamos la bondad de Dios. Si estamos aquí es porque hemos recibido de la bondad de Dios. Dios ha sido bondadoso contigo, Dios ha sido bondadoso conmigo. ¿Y cómo no recordarlo? Cada mañana yo puedo levantarme y decir, wow, Dios ha sido bondadoso conmigo, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te llenas de ese amor, de esa amabilidad que recibes de Dios, vas a dar a los demás. Entonces, cuando recordamos eso y cuando nos llenamos de su amabilidad, cuando nos llenamos de su bondad, eso es lo que vamos a transmitir a las demás personas. Entonces, anota ahí en tus notas, cuando más agradecido sea por la bondad de Dios hacia mí, más amable seré con los que me rodean. Tal vez no les va a caber ahí, pero pónganle ahí donde puedan. Cuanto más agradecido sea por la bondad de Dios hacia mí, más amable seré con los que me rodean. Entonces tenemos que ser agradecidos por la bondad de Dios. Y cuando recibimos eso, vamos a poder darlo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante que el fruto del Espíritu nos tenemos que llenar de nuestro Dios para poderlo dar. No es solo aprendido, es aplicado a nuestras vidas. El segundo, número 2, pongan ahí, que es con la letra I, impíos. Y en paréntesis pongan sin santidad. Tenemos impíos sin santidad. Y lo que pasa es que muchos de nosotros podría ser que ya no estamos conmovidos por ese temor a la santidad, a la santidad de Dios. Y de hecho, algunas personas esperan seguir siendo bendecidas por Dios y que Dios siga dándoles de todo o siendo bendecidas con Dios cuando ellos se mantienen constantemente pecando. Y, y lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos nos permitimos pecados pequeños y decimos, es pequeñito, no es nada. Y nos permitimos y nos damos permiso en ciertas cosas. Aquí no se va a dar cuenta, aquí. Y nosotros cometemos esos pequeños pecados. Y eso me recuerda a una historia donde viene un niño y le dice a su mamá, mami, quiero ver una película con mis amigos. Es una película, es R, o sea, es para adultos, pero mamá, no tiene casi nada malo. No tiene casi nada malo. La mayoría de mis amigos ya lo vieron y dicen que solo es una partecita así media feita, pero no tiene mucho de mal. O sea, está bastante, no, pero mamá, déjame verla. Entonces la mamá dice, ok, está bien, te voy a dejar que la veas y invita a tus amigos y hasta te voy a hacer tu postre favorito. Qué bueno, llegan los niños, se van al cuarto donde está la televisión, empiezan a ver la película y la mamá dijo, bueno, me le voy a hacer su postre favorito, que son unos brownies. Entonces empieza a hacer la masa, empieza a hacer los brownies y toda la cosa. Y en eso ellos tenían un perrito. Entonces se va allá al jardín, ve donde el perrito se había hecho. Agarró un pedacito de lo que el perro había hecho, de sus necesidades, y se lo echó a la masa. Un poquitito. Y él se lo echó a la masa, lo preparó, terminó los brownies y se lo llevó a los niños, ¿verdad? Y aquí están sus brownies. Solo les tengo que decir algo. Fíjense que tiene un poquito, pero un poquitito de lo que hizo el perrito. Así que si ustedes quieren se los comen. ¿Quién se lo hubiera comido? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es tan poquito que no importa. Y así pensamos que es Dios, que a Él no le va a importar porque es poquito, porque es un pecadito, porque, ay Dios, no es nada. Pero tenemos que considerar que lo que estamos hablando aquí. Y es que a veces no, es ese temor por la santidad. Creo que es casi imposible ser amables cuando estamos viviendo algo así, cuando
cuando creemos que es un poquitito y estamos viviendo en ese pecado. Y como estamos en pecado, pero entonces ahora, ¿cómo dejamos que nos llene la presencia de Dios? En Romanos 11:22 dice, fíjate que en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Eso es en Romanos, Nuevo Testamento. Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Entonces, ahora pon por favor en tus notas, el verdadero arrepentimiento significa que cambiamos nuestra mente y dirección. Pongan ahí. El verdadero arrepentimiento significa que cambiamos nuestra mente y dirección tan profundamente que nos cambia. Voy a poner ahí. Entonces, es que realmente nos cambia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es que nos tenemos que arrepentir. Cuando hay pecado, aunque sea pequeño, nos tenemos que arrepentir. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra mente y nuestra dirección, va a haber cambio en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer eso. Y entonces cuando nos llenamos, necesitamos llenarnos de nuestro Dios. Entonces pongan ahí, y si ya leyeron todas sus notas, dice, el verdadero arrepentimiento significa que cambiamos nuestra mente y dirección tan profundamente que nos cambia, o que realmente nos cambia. El tercero es insensibles. Vamos a ir al tercer punto, insensibles, que es sin amor. Y ahí les puse 2 versículos. El primero es el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Pero en 1 Tesalonicenses 5:15, que es el que vamos a leer, no sé si les voy leyendo muy rápido a los pobres de Miria, pero 1 Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Así que necesitamos ser personas que amen a las demás personas. No necesitamos estar de acuerdo con todos, pero necesitamos amarlos. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, y más ahora en la política, ¿verdad? Pero la gente la necesitamos amar. Fíjense que estaba viendo algo hace unos días, no sé si alguno de ustedes lo vieron, pero el vicepresidente entró a un lugar y cuando se sienta había mucha gente que está en contra de él, obviamente de ellos, del partido que quedó. Y cuando entra, una persona grita, maten al vicepresidente. Y la demás gente que estaba ahí aplaude. Como sí, va y aplauden. Ahora, lo que yo me pongo a pensar es que o sea, podemos estar en desacuerdo con alguien, pero necesitamos amar a esas personas. Podemos tener el mundo te pide que encuentres bandos, pero tú puedes amar a las personas. Muchas personas no van a estar de acuerdo con nosotros como cristianos, pero eso no va a hacer que no amemos a las personas. O tal vez nosotros no vamos a estar de acuerdo con ellos en su forma de vivir, en su forma de actuar, pero no va a decir que no los amemos. Necesitamos ser personas que aman. Necesitamos transmitir eso. Necesitamos ser una iglesia que la gente diga, ¿saben qué? Sí, no estoy de acuerdo con lo que ellos creen, pero ¿saben qué? Son personas amorosas. Esa es gente que ama, esa es gente que ayuda, esa es gente que realmente en cual uno puede confiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser personas que la gente, donde nosotros podamos transmitir del amor y que la gente pueda ver que somos personas amorosas y que la gente quiera de ese amor. Como yo les decía, nuestro enfoque es que la gente nos mire y digan, wow, sí hay un Dios, porque estas personas son personas así amorosas. Y nos vamos a ir al último punto, que es implacables. Implacable tiene diferentes definiciones, pero en la que nos vamos a enfocar es sin poder perdonar. Implacables, sin poder perdonar.
Y creo que es prácticamente imposible también ser amables cuando todavía guardamos en nuestro corazón algo contra alguien. Cuando ya no estás dispuesto a perdonar. Cuando dice yo no lo puedo perdonar, va a ser muy difícil ser amables. En esta cultura, lo tengo aquí escrito, preferimos en lugar de amar a alguien y darles el beneficio de la duda, preferimos castigar a la persona que odiamos. Y no estoy diciendo que no estuvo mal lo que pudieron haber hecho las personas. Simplemente es una forma incorrecta de reaccionar. Entonces, necesitamos perdonar. La falta de perdón es como prenderte fuego a ti mismo y esperar que la otra persona se muera porque está inhalando el humo. Si te estás dando cuenta, nosotros mismos nos estamos haciendo mal. La otra persona, pues no tanto, ¿verdad? Entonces, no estamos lastimando a las personas, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Y es por eso que necesitamos hablar del perdón para poder ser bondadosos. ¿Qué área en nosotros hay donde todavía hay falta de perdón? Y por eso es que Pablo lo habla ahí. Y nos lo dice, ¿verdad? Y en Efesios 4, 31, 32 dice, líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Básicamente te está diciendo, deshazte de ese enojo, de esas peleas, de esa difamación. Porque cuando nos quedamos ahí, lo que vamos a crear son raíces de amargura. Y ahora nos vamos a convertir en personas amargadas y no vamos a poder transmitir el amor. Lo que vamos a transmitir es lo que tenemos dentro y eso va a ser amargura. Y lo que queremos transmitir es el fruto del Espíritu. En este caso, ser amables, transmitir amor. Entonces, recordar, Dios nos perdonó, ¿cómo no voy a perdonar? Y a veces yo entiendo que es difícil, pero tenemos que trabajar en eso. Porque cuando yo perdono, recibo el amor de Dios y voy a poder transmitir del amor de Dios. Y bueno, la palabra dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Solo con eso ya diría uno, voy a perdonar. Pero hablando internamente, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en otorgar el perdón. Aunque no nos pidan perdón, yo otorgo perdón. En Colosenses 3, 12 y 13 dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Un señor cuenta una historia de que dice que su padre era una persona era muy malo con ellos. Dice, aunque la historia cuenta o él cuenta de que cuando el padre llegaba a su casa después del trabajo, le decía a los hijos, eran 5, decía, pónganse los 5. Y les pegaba a los 5, los golpeaba. Y le decían, ay, pero ¿qué hicimos? Algo hicieron, algo hicieron. Entonces aquí les va. Y entonces esos niños crecieron con un dolor en su corazón. Y crecieron enojados con su papá. Y uno podría decir, pues es entendible, ¿verdad? Qué difícil el crecer así. Pero fíjense que hay este señor que cuenta la historia. No él, sino que las personas que estaban alrededor de él dicen, este señor era una persona súper amable, gentil, simpático, agradable. Era una persona cálida, era una persona excelente. Y siempre la duda era cómo él había logrado ser ese tipo de persona después de lo que él había vivido y cómo lo habían tratado él en su niñez. Y le preguntaron, ¿cómo lo has hecho? Y él dijo, aquí les doy el secreto. El secreto para esto es Jesús. Jesús. Llenarnos de Jesús. Y nos llenamos de Cristo, nos llenamos de Jesús, nos llenamos de nuestro Dios. Y así podemos ser esas personas amables, compasivas y que podamos dar. Y seguir caminando de esa forma. Así que el cristianismo no es simplemente venir a la iglesia.
es actuar en nuestras vidas, es hacer un cambio en nuestras vidas. Y fíjense que en esto de perdón, quiero terminar con esta frase, y ahí la pueden escribir. Y dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Y me parece espectacular esa frase. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Aquí está un poquito ahí más larga la frase. Otra vez: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Como les digo, el cristianismo no es solo venir una vez a la iglesia. No solo es venir el domingo a la iglesia. El cristianismo requiere un cambio de vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque nos vamos a llenar de eso. Y eso es importante, el fruto del Espíritu. Porque nos vamos a llenar del amor de Dios, del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la paciencia de Dios, de la benignidad de Dios. Y nos vamos a ir llenando de Él. Y cuando tú te llenas de Él, eso es lo que vas a poder transmitir. Y cuando transmites eso y caminas de esa forma, tú vas a ver cómo vamos creciendo y vamos a cambiar. Entonces, hoy hablamos de la benignidad y hablamos de esos 4 puntos que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y necesitamos trabajar en esto. Y por lo menos que en estos 4 que aprendimos hoy, ¿verdad? En la ingratitud, que podamos ser más agradecidos, que podamos, hablábamos del impío, de no tener la santidad, hablamos de no tener amor y hablamos de no perdonar. Tenemos que trabajar en esas áreas. Y cuando llenemos eso y trabajemos en eso, entonces vamos a poder transmitir de la benignidad de Dios, del amor de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y les voy a pedir que inclinemos todas nuestras cabezas y con base a lo que hemos leído, tú puedes decirle ahí donde estás, después decir a Dios: Espíritu Santo, ¿qué estás tratando de decirme en esta tarde? Y díselo a Él. ¿Qué estás tratando de decirme? Y tal vez a través del tiempo nos hemos convertido en gente ingrata o impíos o sin amor o implacables. Pero Dios quiere que nos arrepintamos. Y hoy Él quiere hacer eso. Él trae a tu memoria, a tu mente, todas estas situaciones. Estos 4 puntos para que tú lo apliques a tu vida y tú mires cómo estoy en esto. Y si hay un área en tu vida que necesita trabajarse, decirles que nos perdone. Y ahí donde estás, vamos a orar y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, primeramente te pedimos que nos enseñes qué quieres hablarnos, qué nos quieres decir, qué área quieres que yo trabaje en mi vida, qué cambios necesito hacer. Y te pido, Señor, que tú me ayudes. Con mis fuerzas no voy a poder, solo con mis fuerzas no puedo. Necesito de tu dirección y de tu ayuda. Y Señor, llenarnos de ti. Quiero llenarme de tu benignidad. Quiero llenarme de tu amor. Quiero llenarme de tu bondad para poder cambiar y cambiar con las personas que están a mi alrededor. Y que podamos vivir en un mundo donde podamos ser amables y podamos transmitir de tu amor. Ayúdame, Señor, en los momentos difíciles, cuando me enojo, cuando estoy frustrado, cuando estoy triste, cuando estoy cansado. Ayúdame a recordar esto y llenarme de ti, Dios, para poder hacer un impacto en el mundo exterior y poder transmitir tu amor a todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús pido tu ayuda, Señor. Amén, amén.